Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar las leyes de Morgan. Vamos a ver su aplicación al cálculo de probabilidades y vamos a hacer un ejercicio de examen. Cuando digo un ejercicio de examen me refiero a un ejercicio que es casi idéntico a uno que pusieron en una convocatoria de hace algunos años. Vamos a ver qué es eso de las leyes de Morgan y qué aplicación tiene al cálculo de probabilidades. He puesto entre paréntesis lo de aplicación al cálculo de probabilidades porque las leyes de Morgan tienen aplicaciones en muchos campos, por ejemplo la electrónica digital. Y bueno, por si alguien llega a este vídeo, porque en el título pone leyes de Morgan, que sepa que es leyes de Morgan pero aplicado al cálculo de probabilidades. Las leyes de Morgan son estas dos que aparece aquí en pantalla y dice que si tenemos A unión con B todo negado, eso es igual a A negado intersección con B negado, y que si tenemos A intersección con B todo negado, eso es igual a A negado unión B negado. Yo para recordarme siempre de las leyes de Morgan utilizo el siguiente truco. Cuando tengo un suceso compuesto como este, A unión B todo negado, pues digo eso es igual a los dos sucesos independientemente negados, es decir, el A negado y el B negado, y ahora la unión o la intersección que tengo aquí le doy la vuelta, ¿lo veis? Es decir, aquí está mirando para arriba, pues aquí lo pongo mirando para abajo. En este caso tengo todo negado, la A, la intersección con B, pues pongo negado la A y la B, ¿ves? Negado la A y la B, y al símbolo que tengo aquí le doy la vuelta. Esa es una forma que tengo yo de acordarme siempre de las leyes de Morgan. Os estaréis preguntando, ¿y esto a mí para qué me sirve para hacer los problemas? Pues muy fácil. Si esto es igual a esto y si esto es igual a esto, la probabilidad de este suceso será igual a la probabilidad de este, y la probabilidad de este suceso será igual a la probabilidad de este otro. Eso lo tenéis recogido en lo que he escrito en esta parte de aquí. Es decir, la probabilidad de A unión B todo negado es igual a la probabilidad de A negado intersección con B negado, y análogamente pues la que tenéis aquí debajo. ¿Cuándo se usan las leyes de Morgan para resolver un problema de probabilidad? Pues muy sencillo. Siempre que nos pregunten la probabilidad de un suceso negado intersección con otro suceso negado, o la probabilidad de un suceso negado unión con otro suceso negado. Es decir, cuando nos pregunten, siempre que nos pregunten, pues una probabilidad de una intersección de dos sucesos negados, usaremos las leyes de Morgan y diremos que eso es igual a esto otro que podremos calcular fácilmente. Y siempre que nos pregunten la unión de dos sucesos negados, usaremos las leyes de Morgan y lo calcularemos mediante esta probabilidad de aquí, que será bastante más sencilla. Repito, usaremos las leyes de Morgan para calcular tanto la intersección como la unión de dos sucesos negados. Tienen que estar negados los dos. Fijaros la fórmula, negados los dos. Y los calcularemos según sus respectivas fórmulas. Vamos a hacer ahora un ejercicio que, como ya os he dicho anteriormente, es idéntico a uno que cayó en un examen hace un par de convocatorias. Y vamos a utilizar las leyes de Morgan y alguna que otra cosilla más. Por lo tanto, os recomiendo que lleguéis al final del vídeo y que le prestéis mucha atención. El ejercicio es tan simple como el que veis en pantalla. Nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la probabilidad de A vale 0,3, la de B vale 0,1, la de C vale 0,2, la de la intersección de A y B vale 0,1, la de la intersección de A y C vale 0 y la de B y intersección con C también vale 0. Una cosa quiero decir, cuando la probabilidad de la intersección de dos sucesos es 0, se dicen que esos dos sucesos son disjuntos. Lo digo porque esto es una cuestión teórica que han puesto en algún que otro examen. Es decir, si a ti te preguntan que definas cuándo dos sucesos son disjuntos, pues tienes que decir que dos sucesos son disjuntos cuando su intersección es vacía o la probabilidad de su intersección es 0. Por ejemplo, aquí podemos ver que la intersección entre A y C, la probabilidad es 0. ¿Eso qué significa? Que A y C son disjuntos. La probabilidad de B intersección con C es 0. ¿Eso qué significa?
que el suceso B y C son disjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estos 6 datos que tenemos aquí, nos piden que calculemos estas 5 probabilidades que tenemos aquí y que vamos a ir calculando una a una. Intentaré mostrar los 6 datos estos impresos en vuestra pantalla mientras que hago los problemas para que veáis a partir de los datos que tenemos cómo calculamos los que nos piden. Vamos con la primera pregunta que nos hacen. Nos dicen que calculemos la probabilidad de A unión con B y todo negado. Bueno, pues nosotros siempre que nos encontremos un caso como este, pues vamos a aplicar la fórmula del suceso opuesto, es decir, esto es igual a 1 menos la probabilidad de A intersección con B. Fijaros, tenemos el suceso compuesto A intersección con B todo negado. Por lo tanto, esto es igual a 1 menos la probabilidad de ese mismo suceso pero sin negar. Y esta probabilidad aquí, si estáis viendo ahora en pantalla, es un dato del problema y vale 0,1. Por lo tanto, esto sería menos 1 menos 0,1 es igual a 0,9. Ya hemos calculado pues el primer ejercicio. Como podéis ver, no ha tenido mucha dificultad. Vamos con el segundo ejercicio. En este caso nos piden calcular la probabilidad de la unión de A y B pero negado. Tenemos un suceso compuesto, el suceso compuesto A unión B todo negado. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues exactamente igual que antes, digo, eso es igual a 1 menos la probabilidad de la unión pero sin negar. Este dato, si estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? En pantalla los datos que nos da el problema, este dato no nos lo dan, entonces lo vamos a tener que calcular. La probabilidad de A unión B, aplico la fórmula de la unión de dos sucesos, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Según los datos que nos da el problema, la probabilidad de A vale 0,3, la probabilidad de B vale 0,1, menos la probabilidad de la intersección de A y B vale 0,1. Por lo tanto, esto sería 0,3 más 0,1 menos 0,1, pues 0,3. Por lo tanto, sustituyendo esto aquí, me quedaría 1 menos esta probabilidad, que es 0,3, me quedaría 0,7. ¿De acuerdo? Como podéis ver, es facilito, no tiene mucha dificultad. Vamos con la tercera probabilidad que tenemos que calcular. En este caso nos piden la probabilidad de un suceso intersección con su negado. No podemos utilizar las leyes de Morgan porque para poder utilizarlo debería también estar negado la A. Sin embargo, solamente está negada una de las dos. Entonces, en este caso, voy a hacer una nota, voy a poner una nota y os voy a explicar cómo se calculan las probabilidades de una unión o una intersección donde solamente esté negado uno de los dos sucesos. Fijaros, cuando tengamos una intersección como es este caso de dos sucesos y uno de los dos esté negado, decimos el que no está negado es igual a la intersección de los dos sin negar, unión, y ahora esto tal como me aparece así. ¿De acuerdo? Así de fácil. Es decir, repito, cuando tengamos una probabilidad de este tipo, decimos el suceso que no esté negado, A es igual a lo que tenemos aquí, lo mismo que tenemos aquí, pero quitándole la negación. ¿Qué es esto? Unión a lo mismo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Si nosotros hubiésemos tenido, en vez de A intersección con B, hubiésemos tenido, por ejemplo, la probabilidad de A negado intersección con B, pues lo habríamos hecho así. Cogemos el suceso no negado, B, y decimos, escribimos lo mismo que aquí, pero quitando el negado. A intersección B. Unión. Y ahora ponemos esto tal como está. A intersección. A negado intersección B. ¿De acuerdo? En nuestro caso nos vamos a quedar con este de aquí. He puesto los dos casos por si en algún problema tuvieseis que usar este, pero ya veis que es muy fácil. Ahora estaréis pensando, ¿y yo para qué leche quiero saber que A es igual que esto? Pues muy fácil,
Porque si A es igual que todo esto, la probabilidad de A es igual que la probabilidad de todo esto. Entonces tendré que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A intersección con B unión A intersección con B negada, es decir, a la probabilidad de todo esto. Si este suceso es lo mismo que todo esto, la probabilidad de esto, que está aquí, es igual que la probabilidad de todo esto, que está aquí. ¿De acuerdo? Y esto es igual a la probabilidad de esto que tenemos aquí, más la probabilidad de esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de la intersección más esto que tenemos aquí. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? La probabilidad de A es un dato del problema y vale 0,3. Igual. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Es un dato del problema y vale 0,1. Más esta probabilidad que no lo sabemos, que es la que nos están preguntando. Pues nada, despejamos de aquí la probabilidad, esta que es la que nos están preguntando, y me quedaría 0,3 menos 0,1, que es 0,2. Como podéis ver, es un poquillo más complejo, pero no tiene dificultad, ¿no? En el caso de que tuvieseis este caso, aplicáis exactamente lo mismo y el procedimiento es idéntico. Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso, pues fijaros que nos están preguntando la intersección de la probabilidad de una intersección de dos sucesos que están negados. En este caso hay que usar las leyes de Morgan. Por lo tanto, yo voy a aplicar las leyes de Morgan tal como hemos visto al principio del vídeo. Digo, esto es igual a la probabilidad de el suceso en el que están los dos negados, pero el símbolo que aparece aquí aparece cambiado. ¿De acuerdo? Y si recordáis, en el apartado 2, esto que está aquí lo hemos calculado en el apartado 2, en el problema 2, y nos había salido que era 0,7, por lo tanto esto es igual que 0,7. Os recuerdo que esto ya lo hemos calculado anteriormente. Por si no lo recordáis, nosotros calculamos este suceso como 1 menos la probabilidad de la unión, y después la probabilidad esta de la unión la hicimos aparte, diciendo que era la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? Bueno, por último tenemos la pregunta más extraña, más rebuscada. Entonces tenemos aquí la probabilidad de una unión de tres sucesos. Tenemos que recordar que la probabilidad del suceso A intersección con C era 0, que la probabilidad del suceso B con C también era 0, y que la probabilidad de A y intersección con B nos había salido que era 0,1. Era 0,1. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué significa que la probabilidad de A intersección con C sea 0? Pues esto significa que A y C son disjuntos. ¿Qué significa que B y C la probabilidad de la intersección es 0? Pues significa que B y C también son disjuntos. ¿Qué significa que la intersección o la probabilidad de la intersección de A y B es 0,1? Es decir, que no son distintos de 0. Pues significa que A y B no son disjuntos. Mucho cuidado con esto, que es una pregunta de teoría de examen. ¿De acuerdo? Entonces, como tanto la A con la C son disjuntos y la B con la C son disjuntos, nosotros podemos decir que el suceso A unión B y el suceso C, son disjuntos. ¿Por qué? Porque si la A y la C son disjuntos y la B y la C también son disjuntos,
pues entonces la suma de A y B con la C sigue siendo disjunto con la C. ¿De acuerdo? Si A y C no tienen nada que ver, no tienen ningún elemento en común, si B y C tampoco tienen ningún elemento en común, pues la suma de A y B no tendrán ningún elemento en común con C, tampoco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, llegamos a esta conclusión. Y estaréis pensando, bueno, ¿y para qué leche me sirve a mí esa conclusión? Bueno, pues sirve para explicar lo que son dos sucesos disjuntos, que ya he dicho que lo preguntan o lo suelen preguntar en las cuestiones teóricas en vuestro examen, y para resolver este problema. Porque este problema me están preguntando la probabilidad de A unión con B unión con C. Pues yo puedo coger y decir, esto es lo mismo que la probabilidad de A unión con B y lo que me dé unión con C. Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Yo puedo agrupar estos dos sucesos y después unirlo con esto, ¿no? El que yo haga estos dos primeros y lo que me dé lo una con el tercero no me cambia nada. Y ahora aquí llega la historia. Como este suceso que está aquí y este son disjuntos, yo puedo decir entonces que esta intersección, esto podrá calcularse así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son disjuntos. Si no fuesen disjuntos, yo tendría que aplicar aquí la fórmula, de la unión de dos sucesos, que sería la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección de A unión con B, intersección con C, ¿verdad? Esto es lo que dice la fórmula de la unión. Que cuando yo quiero calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos, es la probabilidad del primero más la del segundo menos la de la intersección. Pero como A unión B y C son disjuntos, ¿qué significa? Pues significa que esto de aquí es cero. Porque la intersección entre A unión B con C no tiene nada en común, es cero. Por lo tanto, esto es igual a la probabilidad de A unión B más la probabilidad de C. La probabilidad de A unión B, no sé si lo he calculado antes, me parece que sí. La probabilidad de A unión B la he calculado en el apartado 2 y nos había salido que era 0,3. Por lo tanto, esto es igual a 0,3. La probabilidad de A unión B la he calculado en el apartado 2 y era 0,3, y la probabilidad de C nos decía el problema que era 0,2. Por lo tanto tendré que 0,2 más 0,3, 0,5, y bueno, ya hemos terminado el problema. Como podéis ver, el problema no es relativamente difícil. Hay un par de cosillas que sí son más difíciles. Por ejemplo, el apartado 5, este apartado es un poco más complejo. Tenemos que, bueno, nos ha servido como excusa para explicar que son dos sucesos disjuntos, ¿no? Y bueno, como podéis ver, no tiene mucho misterio. En el siguiente vídeo vamos a hacer otro ejercicio de examen que es idéntico a este, pero un pelín más facilito. Esto es todo, amigos. Gracias por aguantar hasta el final. Si os ha gustado, por favor, regaladme un me gusta. Si lo consideráis conveniente, suscribiros al canal, compartir este vídeo con vuestros compañeros de estudio para que todo el mundo pueda aprobar esta asignatura. Agregar el vídeo a favoritos, visitar la web www.uned.fisiquemates.com, donde tendréis allí todo ordenado por temas y muy bonito y muy bien puesto. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.